cordial saludo de parte de Academia Debate y Sociedad en el podcast. Hoy estamos con la abogada María Rosario Espinosa, con quien hablaremos sobre la justicia alternativa. Bienvenida, Charito, qué gusto tener en mi espacio. Hoy vamos a tratar sobre este tema tan importante, pero quería empezar con lo siguiente. ¿Puede autopresentarse? Quiero saber quién es Charito Espinosa. Quiero saber sus inicios, cómo se ha desarrollado en la profesión, para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, buen día con todas las personas que nos escuchan y gracias Luisito por esta invitación. Siempre dirigirse a la sociedad a través de estos espacios de debate, de conversación, siempre va a ser saludable y también enriquecedor para personalmente y profesionalmente. Bueno, ¿quién es Charito Espinosa? Charito Espinosa, tras una toma de decisión, obviamente cuando era más joven, decidí ser abogada y esto, la abogacía me ha traído consigo varias experiencias, ¿no? Entre las más enriquecedoras, trabajar con métodos alternativos de solución de conflictos y también la docencia académica. Entonces, esa soy yo y es lo que estas dos cuestiones, la abogacía y la docencia, son las cosas que le ponen, no sé, esas ganas de vivir a mi vida, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a entrar ya en la materia de este podcast. ¿Qué se puede entender como justicia alternativa? Bueno, la justicia alternativa es las formas diferentes que se tienen para resolver los problemas. Tradicionalmente conocemos que el proceso ordinario, tanto en materias penales, en materias no penales, es una de las vías que nos da la doctrina y la normativa de varios países adoptado, ¿no? ¿Cuáles son las formas para resolver conflictos? Y son precisamente estos, ¿no? La doctrina igual les ha clasificado entre métodos autocompositivos y heterocompositivos, las formas de resolver conflictos. Y estos autocompositivos son precisamente estas formas o lo que abarca a todos estos métodos, a estos enfoques diferentes de resolver los conflictos. No se podría decir que los métodos alternativos buscan sustituir lo que es la justicia ordinaria, porque habrá casos que por su naturaleza o por la situación necesariamente se tenga que acudir a la justicia ordinaria para que sean resueltos. Pero hay otros casos donde el principio de autonomía de la voluntad privada todavía se hace vigente y enlazado a este principio con lo que es también la transigibilidad, le puede presentar o se presenta como una alternativa para las personas que puedan resolver sus conflictos de una manera diferente o concebidos como una alternativa al procedimiento ordinario, Luisito. Perfecto. Hoy vamos a entrar a analizar respecto a los mecanismos de la justicia alternativa, sobre todo también profundizar estos elementos autocompositivos y heterocompositivos que todavía han analizado y había más que todo mencionado hace par de minutos. Entonces, es importante entender cuáles son estos mecanismos y cómo operan en la práctica. Ya. En los métodos alternativos de solución de conflictos reconocidos dentro de nuestra Constitución, el artículo 190, y eso nos lleva a que tenemos que utilizarles, tenemos que desgastarles a todos estos métodos para que si algún rato es necesario ampliar la ley o que tal artículo entre en desuso y ya no es necesario, pues plantear todas estas reformas legislativas, ¿no? Pero los métodos tienen que ser utilizados. ¿Cuáles son estos métodos? En principio tenemos la conciliación, y en nuestro país, obviamente, tenemos materias penales y no penales, como me refería anteriormente, y en las materias no penales se encuentra instituida la conciliación como esa parte obligatoria que van a tener todos los procesos en materias no penales, ¿no? Que le obligan al juzgador
con claras excepciones, obviamente, ¿no? Pero sí le obligan al juzgador en materias que se pueda transigir, llegar a un acuerdo conciliatorio. Le digo esto, Luisito, se instituye la conciliación como una parte obligatoria, como un método alternativo y forma parte de estos procedimientos. Entonces vemos que sí puede conjugarse la justicia ordinaria con la justicia alternativa también, ¿no? En materias penales también está instituida la conciliación. Vemos cómo en algunos procesos nos permite el Código Orgánico Integral Penal llegar a estas conciliaciones. ¿Cuándo? Cuando los daños materiales no pasen de 30 remuneraciones, cuando los daños a la persona, las incapacidades no sobrepasen a una incapacidad permanente. Entonces, ahí podemos nosotros aplicar lo que es la conciliación en materia penal. Se me está escapando una, si ya viene a mi memoria, pues lo haré mención, ¿no? Por otro lado, otro método alternativo tenemos el arbitraje. El arbitraje también es muy utilizado y el arbitraje tiene un ADN que es netamente comercial. Entonces, es utilizado en todo lo que es situaciones contractuales. Y estas situaciones contractuales, lo que requiere la ley de arbitraje y mediación es que vayan consigo los contratos, vayan estableciéndose y estipulándose, porque recordemos que las partes estipulan, vayan estipulándose cláusulas arbitrales. Entonces, ahí también hablamos de una justicia alternativa cuando utilizamos el arbitraje. ¿Y qué es lo que hace esta cláusula arbitral? Imagínense, Luisito, que hace que los jueces se vuelven incompetentes para conocer esa causa dentro de la justicia ordinaria. Es decir, que si usted tiene un caso arbitral, los jueces ya no pueden conocer, tienen que inhibirse al momento que leen el contrato, leen el origen de la obligación y tienen que inhibirse. Ahora, centros de arbitraje existen en Quito, en Guayaquil, pero próximamente desde la Universidad Católica también estamos creando nuestro centro de arbitraje. Entonces se le está apostando a estas nuevas, no tan nuevas, ¿no? Tenemos la ley desde 1997 y a la propia ley de arbitraje y mediación. Entonces, no son mecanismos tan nuevos, sino sí ya han llegado a ser usados. Pero en la provincia de Imbabura, el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica será uno de los primeros en ofertar este servicio a la colectividad. Por otro lado, y ya avanzando en este tema, tenemos la mediación como otro método alternativo. La mediación es aquel método en el cual un tercero imparcial, un tercero conocedor de técnica, ayuda a las partes para que resuelvan el conflicto. Todo esto es guiados también por lo que es la voluntariedad, ¿no? Porque en todo lo que es métodos alternativos, la voluntad de las partes es la que prima. Y en la mediación, obviamente, no es la excepción. Las partes deciden llegar a un centro, conversar del conflicto y estos acuerdos irlos plasmando en un acta de mediación, que ya le voy a contar los efectos jurídicos que tienen estas actas, ¿no? Conjuntamente con el efecto con la consecuencia de llegar con un asunto al arbitraje, tenemos los laudos y las actas de mediación que tienen valor de sentencia ejecutoriada de segunda instancia, es decir, que se vuelven inapelables. Se vuelven inapelables y también se vuelven con el valor de cosa juzgada. Es decir, que las personas que sometieron a mediación, sometieron a arbitraje, no pueden ir a la justicia ordinaria a discutir sobre este mismo tema. Y finalmente, bueno, tenemos una figura que los doctrinarios dicen, sí es método, no es método. Bueno, es la transacción. Entonces, la transacción, si vemos el tratamiento que le da el COGEB a la transacción, o los acuerdos transaccionales tienen valor de título de ejecución. Entonces, si es que se llega a un acuerdo y prima también la voluntad de las partes,
si se llega a un acuerdo a través de un acta transaccional, también se considera que es uno de los métodos alternativos, ¿no? Pero también es considerado como una terminación extrajudicial al conflicto. En todo caso, es muy utilizado y también ayuda a que las partes puedan conversar y por medio de una herramienta que es el diálogo llegar a acuerdos sensatos, ¿no? Y aparece otra figura dentro de nuestro ordenamiento, Luisito, que es los jueces de paz. También es considerado otro método alternativo para resolver conflictos de estos juzgados de paz que tienen generalmente o se instituyen generalmente en parroquias rurales y son encargados las personas del Consejo de la Judicatura de ir estableciendo en qué territorio se puede ir ampliando estos juzgados de paz. Claro que el Código Orgánico de la Función Judicial les da algunas competencias para que se puedan resolver conflictos de ínfima cuantía, es decir, que no sobrepasen los 5 salarios básicos o en procesos que no tengan como consecuencia una pena privativa de libertad. Entonces, estos son los métodos alternativos de solución de conflictos que forman parte de la justicia alternativa ya aterrizada en la realidad de lo que es nuestra sociedad y nuestra normativa como ecuatorianos. Muy bien, qué interesante. Bueno, tendríamos que también analizar respecto a la sociedad. Actualmente es demasiado conflictiva y plantea demandas por todo y denuncias por todo, ¿no? Entonces, muchas veces hacen en materia penal un abuso del sistema punitivo, hay un abuso del principio de mínima intervención penal. Cuando el fiscal invita a una conciliación, no van las partes y quieren que siga el juicio, cuando tranquilamente se podría acabar el conflicto ya en esa conciliación, en el caso de penal, o en el caso de materia de COGEB, se podría ir a una mediación, ¿no? Ahora, eso se puede, también incluso la conciliación dentro de las mismas audiencias, muchas veces son cosas que no son complicadas y que la gente quiere hacerle un problema gigante, ¿no? Entonces ese es el problema en el cual estamos viviendo como sociedad, en que estamos incurriendo a herramientas de la administración de justicia, caotizando el sistema de justicia en vez de ir a los métodos alternativos de solución de conflictos. Entonces, en este aspecto, ¿cómo ve la Administración de Justicia del Ecuador frente a esta justicia alternativa? ¿Cuáles son las visiones por parte de los operadores de justicia al utilizar estos métodos alternativos de solución de conflictos por parte de los litigantes? Bueno, en, en años anteriores hubo un fortalecimiento de lo que es la institucionalidad de los métodos alternativos de solución de conflictos, específicamente de la mediación. Es decir, que el Estado le apostó a estas nuevas formas de resolver los conflictos e hizo, ¿no?, un montón de centros de mediación a nivel nacional. De hecho, donde hay un palacio de justicia o donde hay un consejo de la judicatura, ahí debe de haber un centro de mediación y que sí los hay. Entonces, la administración de justicia lo que ha hecho es tomar a los métodos alternativos como un apoyo a la justicia formal. En ciertas materias, la mentalidad de los administradores de justicia, la mentalidad de los abogados, porque recordemos que nosotros formamos parte de la mentalidad también de estas situaciones de academia, deben de ir cambiando, ¿no? Entonces, en ciertas materias sí se tiene la apertura y vemos que funciona, por ejemplo, en unidades judiciales como familia. En familia, las actas de mediación son adoptadas por los jueces. Rara vez nosotros, bueno, como abogada, rara vez tenemos una no aceptación por parte del juzgador de cierto acuerdo, pero porque estamos hablando de familia y los jueces en familia, por el interés superior del niño, tienen que velar por velar los intereses de los niños, ¿no? Entonces, pero hay en otras ciertas materias, como por ejemplo lo que usted menciona en materia penal,
En materia penal se tiene la concepción dentro de la sociedad de que el abogado que más litiga, el abogado que más pelea, el abogado que más judicializa el conflicto es el mejor abogado, y no es así. La cuestión de llevar un asunto ya en materias no penales a lo que es la justicia alternativa, y se habla de una justicia que va más allá de la alternativa, es la justicia restaurativa, donde las partes tienen derecho a reconciliar y a sanar todo esa cuestión, porque recordemos que con el conflicto viene un montón de situaciones complicadas, ¿no? Y el costo que tiene un conflicto, el costo económico, el costo emocional, el costo dentro de nuestra salud. Entonces, lo que se pretende a través de estas justicias es que en los delitos que se pueda, obviamente, ¿no? Hay causas que no se pueden llegar a entregarles a las partes por el principio de la autonomía de la voluntad privada, a que ese principio se extienda. Más bien es el Estado quien debe de tutelarlos, ¿no? Entonces, la administración de justicia, como le digo, hay materias o en materias no penales se va adoptando de una buena forma los métodos alternativos, se va comprendiendo todo esto. Claro que va avanzando, pero a pasos de tortuga, ¿no? Sí falta ponerle ahí un poquito el pie al acelerador, pero sí se va tomando estas nuevas alternativas. Y en otras materias, obviamente, por ejemplo, lo que ahora nos está sucediendo en la práctica de utilizar estos métodos en la mediación. Antes era prohibido mediar en materia tributaria. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Qué sucedió en los últimos tiempos? Hay una resolución por parte del SRI, un acuerdo ministerial también. ¿Y qué es lo que establece? Que se puede llegar a mediación y establecer formas de pago, obviamente con los requisitos que nos diga la ley, ¿no? El 20%, que esté cancelado, etcétera, etcétera. Y se puede, pero el SRI, la cuestión tributaria, que antes era imposible porque es con el Estado, ahora tienen la venia de la Procuraduría General del Estado para poder llegar a acuerdos de mediación, y nosotros en la práctica ya los estamos utilizando. Entonces, así es como van avanzando la utilización de todos estos métodos, así está como cómo es adquirido o cómo es tutelado por parte de la Administración de Justicia también, porque recordemos lo que mencionábamos anteriormente, los efectos jurídicos de cosa juzgada y de sentencia de segunda instancia. Entonces, como tal, tienen que ser tutelados y tratados, ¿no? Porque llegan a tener efectos jurídicos de verdaderos instrumentos de administración de justicia, ¿no? Por eso se habla doctrinariamente de justicia alternativa. Muy bien. Bueno, yo quería preguntarle respecto a cuáles son los desafíos para los estudiantes y los profesionales del derecho respecto a estos métodos alternativos de solución de conflictos, tomando en cuenta lo que ya hemos analizado, la conciliación, la mediación, también el arbitraje, los jueces de paz, que son métodos que están en la práctica del profesional, que están en la práctica diaria, que son parte de nuestra realidad. ¿Y qué consejo usted daría a las nuevas generaciones de profesionales y a los que están por graduarse? Bueno, eh, nuestra profesión es muy camaleónica, ¿no? Tenemos varias aristas por donde coger, varios caminos por donde emprender. Y lastimosamente la imagen del abogado se ha construido a través de la imagen que somos litigantes por naturaleza, o alguien nos hizo creer que nuestro ADN tiene que ser el ADN del litigio. Y no es así, Luchito. Hay que promover la imagen del abogado e ir de una manera diferente, e ir abriéndonos nuevas puertas
y esta solución alternativa para resolver los conflictos obviamente es una nueva o a en otro campo donde se pueden dedicar y especializar los estudiantes de derecho, ¿no? Y también, Luchito, hay que retomar estas cuestiones de que la abogacía sirve como una herramienta de pacificación social. Entonces, los abogados somos esa herramienta de pacificación. Y usted me va a decir, pero es que no hay el litigio. No, yo he vivido ya como unos 10, 12 años de los métodos alternativos y los métodos alternativos me han abierto muchas puertas, me han abierto muchas situaciones y es una forma diferente de ser abogados. Y no por eso se deja de ser más abogado o menos abogado, sino más bien yo considero que yo personalmente soy una herramienta de pacificación social y academia y se pueda irradiar por todos nuestros estudiantes, ¿no? Que podemos dedicarnos también a eso. Otra de las situaciones que demanda, porque así como el ser litigante demanda de tener estrategias de litigio y capacitarse en esto, también trabajar con métodos alternativos de solución de conflictos demanda de habilidades blandas, ¿no? De que reforcemos herramientas de comunicación, reforcemos situaciones o habilidades que tenemos las personas para comunicarnos, para poder utilizarle al diálogo como herramienta para solucionar los conflictos. ¿Y qué resulta de todo esto, Luchito? Es que las personas van a tener, o el derecho se vuelve más accesible a todas las personas, se vuelve accesible. ¿Por qué? Porque como hablábamos de costos anteriormente, la justicia alternativa no es una justicia que cuesta mucho dinero, no es una justicia, y tanto al Estado como a los particulares, ¿no? Se abarata costos, emocionalmente, las enfermedades, etcétera, todo disminuye. Y así también la cuestión de el profesional que se dedica, ¿no? Si bien es cierto, hay que tomar capacitación, hay que reforzar todas estas habilidades y poder utilizar. Otra de las, es un nuevo campo para el ejercicio de la profesión, que sí les invito a las personas que tomen cursos de formación en mediación, de arbitraje, de estas nuevas formas alternativas de verles a la solución de los conflictos y viene a ser un plus dentro del ejercicio de la profesión. Así también tomarle a la abogacía como al abogado, abogada también, ¿no? Como la persona que ayuda a resolver los conflictos. Y podemos ayudar también a resolver los conflictos de una forma preventiva, es decir, a través, y el diálogo nos da todo esto, ¿no? Y conocer también técnicas de negociación. Entonces, son precisamente el desarrollo de todas estas actividades o de todas estas habilidades, de toda esta capacitación, o a los desafíos que nos enfrentamos, ¿no? Verle a la abogacía como también este otro campo para poder ejercer se vuelve muy interesante y muy, sí atrae, ¿no? Para que nuestros estudiantes tengan nuevos campos de acción y la justicia alternativa presenta estas oportunidades. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. Como usted lo ha dicho, hoy es un desafío respecto a cómo ejercer la profesión. Unos son litigantes, otros están dentro de lo que son los métodos alternativos de solución de conflictos, pero siguen siendo abogados. Aquí viene la anécdota de ese profesional que heredó el estudio jurídico de su, bueno, no heredó, sino que fue donado el estudio jurídico de su padre y el padre le dijo después, ¿por qué solucionaste este conflicto si con este te eduqué? Y han pasado muchos años en el que yo mantuve a la familia de este caso, pero ahora no se trata de alargar tantos años a los casos, sino de solucionarlos. Y es más,
hoy existe también una, diríamos, una idea errónea respecto a los profesionales del derecho, porque ellos llegan más enojados a las mediaciones, a las conciliaciones y nunca se llega a un acuerdo, o hay veces que se llega, pero se enoja el abogado y el abogado desaparece y a lo que tiene que firmar el acta, ya no hay abogado, que también pasa en la práctica. Entonces aquí como están entre las partes, se firma el acta y se acabó el problema. Entonces, llegando a la parte final, estimada Charito, ¿cuáles son sus conclusiones y recomendaciones? Porque es importante analizar estos temas y sobre todo esta justicia alternativa debemos irla implementando en el Ecuador y tiene que irse desarrollando. Sí, bueno, usted ha mencionado una de una conclusión a la cual yo he llegado en todo esto de trabajar en justicia alternativa, de cómo los intereses pueden ser dominantes dentro de cuando se está solucionando un conflicto. Y pensemos siempre como abogados, ¿no? Y también como sociedad, que el conflicto les pertenece a las partes. El conflicto no nos pertenece a nosotros, que somos la guía, que somos quien asesora, quien va a ayudar, pero el conflicto no nos pertenece. Entonces, nosotros como abogados a veces entramos con nuestros intereses dentro de la solución del conflicto y se vuelven tres partes. Y cuatro si es que todas las dos partes tienen cada uno un abogado. Abogado. Entonces, la pacificación del conflicto llega desde ahí también, ¿no? El concebir al conflicto y las personas tienen el poder de decisión de cómo quieren resolver los conflictos. A mí me gusta mucho una clase de argumentación jurídica que lo da el maestro mexicano Carbonell. Y él dice, dentro de una de sus clases, él dice, los abogados tenemos que tener la habilidad de presentarle a las personas una especie de menú para que puedan resolver sus conflictos. Y en esa especie de menú tienen que ir todas estas alternativas, todas y cada una de las alternativas. Y es la persona la que elige qué alternativa escoger, por qué vía se va. Obviamente, también el maestro Carbonell hace mención a que los costos, nosotros tenemos que hablarles a las personas de costos y no únicamente de costos económicos, sino también de costos emocionales, de costos en la salud, de costos en el tiempo para resolver un conflicto. Entonces es una nueva forma de ver el conflicto, de ver la solución del conflicto y como le mencionaba anteriormente, el derecho tiene que estar al servicio de la sociedad y es una forma de que esté al servicio, ¿no? A través del ejercicio y los abogados somos los llamados a utilizar estas herramientas, a desgastarles las herramientas de tal manera que se piense ya en futuro de cómo aumentar estos métodos, que se aumenten las causas, el círculo de la transigibilidad que se haga más amplio, pero si no los utilizamos, pues no pasa nada, ¿no? Se queda ahí y seguiremos con una ley que no ha entrado en desuso todavía, que no entra en desuso, pero es necesario que entre en desuso, es necesario que lo utilicemos, que lo manejemos, que nos volvamos expertos en manejar conflictos de una forma alternativa. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con usted, Charito. Espero tener una próxima oportunidad. Estos temas enriquecen el conocimiento de estudiantes, profesionales que están siguiéndonos a través de Academia Debate y Sociedad. Estamos aportando a nuestro país con ideas innovadoras, sobre todo estas temáticas que realmente aportan a la profesión como tal y también aportan a la ciudadanía, porque la ciudadanía también debe estar enterada cuáles son las alternativas para solucionar sus conflictos, qué hacer para no ir a juicio, qué hacer para tener una vida tranquila, una vida en paz y sobre todo enriquecer de alguna manera la tranquilidad de los hogares y de las familias ecuatorianas. Sin más preámbulos, muchas gracias. Les invito a seguir las redes sociales de Academia de Debate y Sociedad.
en las plataformas de YouTube, Spotify. Estaremos cargando este material para que puedan acceder todas las personas y no se pierdan los próximos eventos. Muchas gracias, Charito. Hasta una próxima oportunidad.